Buenos días a todos, ¿cómo me escuchan? Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, muy buenos días y por respeto a ustedes que entraron de primero, vamos a iniciar. Nada más, primero que todo, por una cuestión de orden, quisiera saber cómo me están escuchando, si me están escuchando bien y si también están viendo la presentación a lo ancho de la pantalla y no como si fuera la página de edición del PowerPoint. Eh, Ok, muchas gracias, don Juan Carlos. Bueno, nada más para presentarnos inicialmente. eh, Mi nombre es Ronald Vargas, gracias a Francisco Muñoz, que es el presidente de Latinoamerican Oracle User Community. Estamos el día de hoy haciéndole una presentación más. Es un grupo de charlas que vamos a tener a lo largo del presente año que se avecina. En el día de hoy escogí por una cuestión meramente de comodidad, estoy de vacaciones ya de mi trabajo y entonces me dio la oportunidad de poderles brindar esta charla y sobre todo porque viene muy a lo actual, es un tema sumamente de última hora que a mucha gente nos está tomando de sorpresa. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el futuro de Oracle Farms and Reports. Mucha de la charla está guiada básicamente en la misma charla que brindó Michael Ferrante en el pasado Oracle Open World, más una serie de información que yo he ido recapitulando y que voy a intentar de alguna u otra manera darles un perfil un poco más abierto. Esto es una charla tanto dirigido hacia lo que son desarrolladores como es a la gente que es DBA. La estamos grabando, vamos a hacer todo lo posible para ponerla a disposición de ustedes en caso que ustedes deseen poderla ver posteriormente. Entonces, como les dije, mi nombre es Ronald Vargas, yo soy Oracle Ice Director desde el marzo del presente año. Fui el primer centroamericano en formar parte del grupo de Oracle Ace. Soy el fundador del grupo de usuarios de Costa Rica y de los demás países de Centroamérica. Ya cada país se maneja de manera independiente. Trabajo como consultor para el distribuidor de valor agregado de Oracle para Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Y soy profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología, UNACYT, en Costa Rica, y en la Universidad Senfotec, que son dos universidades que están apegadas a lo que es el programa WDP de Oracle University. Entonces, tengo más de 24 años de estar en el mundo Oracle, mi corazón es rojo 100%. Siempre le digo a la gente, no que por el hecho que sea Oracle no quiere decir que no vea las cosas buenas o malas que hay dentro de los demás productos. De hecho, mucho de mi trabajo de preventa es conocer también qué es lo que los demás hacen. Entonces, voy a intentar brindar ese perfil que a veces se pierde en ese proceso. Entonces, actualmente, como le digo a la gente, yo me dedico única y exclusivamente a brindar charlas, a investigar, a dar apoyo a los partners cuando van donde los clientes. Como le digo a la gente, antes yo me ganaba el salario con el sudor de mi frente, ahora lo hago con el sudor de mi lengua. Entonces, eso es un punto, digamos que es un punto importante que lo tengamos en cuenta como para que sepas más o menos cuál es el perfil a lo que estamos, mi propio perfil como tal. Ok, entonces escribo artículos también para OTN. Hay varios artículos que he estado escritos. Hay una cual ahí importante de artículos que todavía no me han publicado. Vamos a ver en qué momento ya estamos disponibles con esta información. Entonces, vamos a iniciar la charla primero que todo teniendo un perfil. Vamos a marcar bien el terreno de qué es lo que estamos hablando. Como muchos de los que ustedes ya sabrán, generalmente cuando uno habla de Oracle habla única y exclusivamente muchas veces de lo que es el motor de base de datos. Sin embargo, hoy en día Oracle es mucho más que eso. Estamos hablando de una compañía que ha crecido sustancialmente en los últimos años a través de la adquisición de múltiples empresas especialistas en distintas áreas. Hoy Oracle maneja mucho lo que es el concepto de un Red Stack,
en donde un cliente, si él quisiera, pudiera tener todas las soluciones a nivel de Oracle, desde el área de almacenamiento hasta el área de aplicaciones. Como les digo, Oracle no se caracteriza por sacar productos propios. Generalmente lo que hace es que ve a una empresa que es visionaria, que tiene algo que ha hecho muy bien, la adquiere y la incorpora directamente a su portafolio. Y ese esquema de llegar y tener soluciones a lo largo y ancho de todo ese stack ha hecho de que Oracle perfile mucho lo que es sus soluciones dentro de ese concepto, dentro del concepto donde muchas de las aplicaciones sacan provecho a la parte de ingeniería de sistemas, como lo es hoy en día, por ejemplo, la parte de Sun, que ya tiene un proceso de maduración de más de 5 años dentro de Oracle, con una línea de productos básicamente guiados hacia el proceso de poder ejecutar de manera eficiente lo que son los productos de Oracle. Entonces estamos hablando de muchos de productos de ingeniería de sistemas, varios appliances en distintas áreas, ya sea a nivel de base de datos, a nivel de capa intermedia o a nivel de aplicativo. Y eso es importante porque eso marca muy claro cuál es el perfil y hacia dónde quiere ir Oracle en los próximos años. De hecho, parte de las cosas que se han modificado previamente tiene que ver mucho con lo que es la parte, por ejemplo, a nivel de desarrollo. Hasta marzo del año 2012 teníamos muy claro de que en el caso de Oracle como tal, no iba a haber más versiones de la herramienta de Forms and Reports. Desde que Forms and Reports salió en el año 2000, en junio de 2000 quedó sin soporte, no hubo más versiones, pasó un tiempo importante donde luego salieron los productos de Forms and Reports Service, la versión 10G, la versión 11G, y una vez que salió la 11G se dijo que no iba a haber más productos de esta herramienta. Se dijo que Oracle no iba a proveer ningún mecanismo ni ninguna herramienta que permitiera una migración fácil desde lo que eran las herramientas de cliente servidor o 3 capas a Java, que era la recomendación que Oracle hacía. Y todo el mundo se buscó la manera en cómo, a ver qué hacíamos. Sin embargo, después de muchos años, de prácticamente 3 años de estar ahí en tinieblas, Oracle logró determinar que más del 80% de la plataforma que en este momento hay a nivel del mercado en Latinoamérica corre todavía con Forms and Reports. De hecho, muchos de ellos todavía están en cliente servidor, ni siquiera están en 3 capas, no han hecho ese paso de esa migración a Forms and Reports Service. Y entonces cambia, en marzo del 2012, cambia la dirección del producto y nos da a conocer de que el producto como tal va a seguir, va a continuar. A partir de ese momento es cuando nosotros llegan y nos damos cuenta de que se hace un anuncio donde nos dice que va a haber un nuevo producto, pero todavía no se da gran cantidad de información, no se sabe cómo vamos a proceder. Entonces, es importante tener en cuenta que Forms and Reports es un producto que ha tenido una evolución importante a lo largo del tiempo. Empezamos inicialmente con una herramienta que manejaba bloques a nivel de programación. Allá por el año 88, 89 empezamos a ver la primera versión de un aplicativo que corría en ambiente carácter. De hecho, yo recibí mis primeras capacitaciones allá por el año 90 en Forms and Reports versión 1.0, en un servidor Burroughs que prácticamente le quemaba uno los ojos todavía. En aquel momento eran servidores de color verde con caracteres y demás, sumamente rígido al momento de programación. Posteriormente, con el tiempo, hubo una evolución. Empezó el mundo gráfico, empezó Windows a tomar poder de lo que eran las computadoras de portátiles, las computadoras de escritorio, y nace la versión cliente-servidor de Oracle Forms, ya mucho más fácil en cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte de programación. Yo le digo a la gente, cuando uno se acuerda del modo carácter, lo primero que le viene a la mente es el famoso terminal, y que uno tenía que llegar y definir en una máquina en su teclado para llegar a indicarle a la herramienta cómo salvar, cómo grabar, cómo salir, cosas de ese tipo, y que hacía que fuera sumamente tedioso el proceso de programación. Con cliente servidor se mejoró mucho este aspecto. Como les digo, en junio del año 2000 queda cliente servidor fuera de soporte y nacen las aplicaciones de 3 capas, Forms and Reports Service, que es el proceso que nos mantuvo en un proceso de evolución. Mucha gente no hizo el cambio de cliente servidor simple y sencillamente porque no era tan fácil. De hecho, si yo migro de 6i a 9i o a 10G, que es la versión, digamos, más cercana
más parecida a lo que es Forms and Reports, cliente-servidor, había un montón de cosas que teníamos que hacer. Inicialmente todos los reportes prácticamente habían que reconstruirlos desde cero. Esto era un inconveniente para que mucha gente hiciera ese proceso de migración y actualización de sus aplicaciones. Y eso sí, le digo a la gente, hace escasamente 6-7 meses tuve una experiencia con un cliente donde ellos llegaron y adquirieron un Forms and Reports de un ERP de un partner de Oracle en el país, y resulta que lo que se había cotizado en ese momento era la versión 11G. Ellos le entregaron con versión 10G, por lo tanto había un problema de incumplimiento de contrato, y en cuestión de un mes todo el ERP ya estaba corriendo en 11G. Entonces estamos hablando que de 10G a 11G no es tan complicado hacer ese proceso de migración, pero de 6C a 10G estamos hablando de un cambio sustancial a nivel del concepto como tal, a nivel de programación. Entonces, el asunto es, será el momento, o sea, después de esto que ha pasado, de este anuncio que se dio en marzo del 2012, será el momento de llegar y a dar el siguiente paso para toda aquella gente que tiene en este momento cliente-servidor. Muchos de ellos están corriendo en este momento con bases de datos versiones 10G o 11G, y están ante una situación importante que vamos a hacer mención en esta presentación, y que tiene que ver con los próximos 30 días, y es como tal como lo que es el motor de la base de datos como tal. Entonces, el asunto es, ¿estamos realmente a tiempo o es necesario, o cuándo será el siguiente paso que deberíamos de dar? Entonces, como les digo, a partir de este momento, para que lo tengamos ahí en la ruta trazada a nivel de producto, Forms and Report 11G tiene soporte a nivel de producto hasta octubre del año 2016. O sea, estamos más o menos a un año y 10 meses de soporte a nivel de producto. Ya lo que tiene que ser con Forms and Report 11G Release 1 ya está fuera de soporte en este momento, igual que la versión 10G. Se ha dado a conocer desde hace aproximadamente unos 6-7 meses oficialmente que Forms and Report 12C va a salir al mercado en el próximo semestre físico del año 2015. Entre enero y junio del próximo año estará llegando a la versión 12C, y vamos a hablar un poco de todo esto y de lo que trae consigo esta nueva versión. Como digo, es importante tener en claro eso porque muchas veces la gente hace inversiones, a todos nos cuesta demasiado hacer una inversión a nivel de un producto, y el gran problema es cuando tenemos un producto y resulta que el mismo producto como tal no tiene soporte. Todos los productos de Oracle tienen un costo para que, si lo vemos así desde el punto de vista, no son $5 ni $10 lo que vale, tiene un costo bastante importante. Y fuera de eso tiene un costo adicional que es el soporte anual que cada uno de nosotros pagamos por el producto, es un 22%. Ese 22% nos permite a nosotros tener soporte de parte de Oracle a nuestras herramientas, a nuestros productos, y poder solucionar problemas que se presenten en el ciclo de vida del producto como tal. Y también nos brinda la oportunidad de poder hacer actualización a las nuevas versiones de producto que vayan saliendo. Entonces, es importante que tengan en cuenta que en ese momento el ciclo de vida del producto de 11G Release 2 de Forms and Reports, si ya ustedes están en ese momento en esa versión, nos queda de tiempo todavía más o menos un año y 10 meses. Luego el soporte extendido estará por aproximadamente un año adicional. Y a partir de ese momento ya definitivamente el producto no va a tener ningún tipo de soporte. Para aquella gente que no conoce cuál es la diferencia entre un soporte Premier y un soporte extendido a nivel de Oracle, durante el tiempo de soporte Premier del producto como tal, que aproximadamente son unos 5 a 6 años desde que el producto es liberado, Oracle va a proveer CPUs, que son los críticos de actualización de seguridad del producto, y puede proveer nuevas versiones del release que en este momento ustedes están utilizando. A partir del soporte extendido, básicamente Oracle únicamente le brinda soporte a aquellos tipos de problemas a nivel de la herramienta cuyos problemas ya hayan sido previamente identificados, hayan sido reportados. Si por alguna razón el bug que ustedes tienen o el problema que ustedes tienen no aparece dentro de la base de datos de conocimiento de Oracle, inmediatamente Oracle les va a decir, señores, esta versión ya no está con soporte Premier, el bug que ustedes hacen no está reconocido dentro de nuestra base de datos, lo que deben de hacer en este momento es migrar. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como les digo, a partir del próximo año, entre enero y junio del año 2015, nos va a llegar la versión de Oracle Forms Reports 12C.
Eso va a ser como parte de lo que es la parte de las herramientas de Fusion Middleware, de la parte intermedia, con soporte totalmente completo para lo que es la parte de la herramienta a nivel de administración de Oracle Enterprise Manager 12c. Hay un cambio importante ya de directriz, de hecho ya se tiene identificado, posiblemente en el año 2018 estaría saliendo, si no antes, la versión Oracle Forms 13c. En Oracle Forms 13c el cambio de lineamiento es que Report desaparece por completo de la herramienta como tal, y Oracle BI Publisher viene a ser en este momento, a partir de la versión 13c, la herramienta para todo lo que es la parte de generación de reportes. Recordemos que esta herramienta ha sido, por decirlo así, adoptado por la gran cantidad de productos de capa intermedia para todo lo que es la parte de nivel de reportería, y entonces lo que está haciendo ahora con este caso es haciendo homogéneo la herramienta para el nivel de reportes, y entonces haciendo un proceso mucho más fácil de integración a nivel de los demás productos a nivel del stack de la capa intermedia. Entonces la gran pregunta es ¿por qué yo debería actualizar en este momento a 12c? ¿Qué es lo que voy a ganar? Bueno, hay múltiples ventajas. Estamos hablando desde el aspecto de cómo estar certificado para lo que son las plataformas presentes, como para nuevas características y mejoras. También tendremos ventajas con respecto a la que es la parte de rendimiento y escalabilidad, que vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Un proceso mucho más fácil de integración y mejor con las herramientas de terceros y con el resto de productos a nivel de la capa intermedia. También estamos hablando de poder asegurarnos que vamos a tener compatibilidad con los nuevos productos que Oracle va a ir sacando a nivel del mercado. También un proceso mucho más fácil de mantenimiento de las aplicaciones, hacer actualizaciones de las versiones como tal. Así como tener en este caso, por ejemplo, la protección que puede brindar el hecho de que sea un producto que esté en este momento esté certificado y esté soportado. ¿Por qué actualizar a la última versión? Bueno, algo de las cosas nuevas que viene con 12c hace referencia, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con el sistema de mensajería. Estamos hablando de que 12c va a tener la capacidad para poder actuar de manera bidireccional con las demás herramientas y poder trasladar información de un lado para otro. Estamos hablando que 12c, por ejemplo, yo podría tener Oracle Forms y poder utilizar Beeple para poder conectar cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de datos de una aplicación hecha en Java, hecha en Business Suite o en PeopleSoft, e interactuar directamente con mi aplicación. Estamos hablando de la capacidad para poder simple y sencillamente algo tan sencillo como podría ser llegar, y mucha gente le dice, pero es que, o sea, Forms and Reports es más tieso que un riel, o sea, tiene más cintura un trailer que Forms and Reports para la hora del diseño como tal. Y entonces, por ejemplo, el solo hecho de llegar y hacer que un grafiquito se actualice de manera automática, que un reloj muestre una continuación, estamos hablando de un proceso bastante complicado a nivel de lo que es la programación. Y en este caso tenemos la ventaja de que la herramienta nos va a permitir poder manejar este tipo de situaciones de una manera mucho más fácil. Estamos hablando de procesos de integración. Hay una serie de funcionalidades que a través de Oracle Forms logramos obtener a través de las versiones ya de capa intermedia. Estamos hablando desde simple y sencillamente características a nivel de monitoreo de la herramienta como tal, como también a nivel de la integración del servidor de capa intermedia. Cuando corríamos Forms and Reports 10G, estábamos hablando básicamente sobre una plataforma de Oracle Application Server, un OAS, en donde las aplicaciones corrían directamente sobre un servidor básicamente Apache, sobre un conjunto de estructuras OC4J, que a la hora de llegar y levantar el servidor de aplicaciones como tal había un conjunto de dependencias, y muchas veces estamos hablando de hace 10, 14 años, de solo el hecho de llegar y levantar el OAS como tal consumía la totalidad de recursos a nivel de mi servidor. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora dónde van a correr las aplicaciones? ¿Cómo van a hacer? Realmente era un punto bastante crítico lo que era la parte de rendimiento. A partir de la versión Oracle Forms 11G, tuvimos la ventaja de que a partir de ese momento todas nuestras aplicaciones que estuvieran corriendo con Forms and Reports ya utilizaban el nuevo servidor de aplicaciones, el WebLogic. Entonces, básicamente, cuando alguien hacía una migración de cliente-servidor a 3 capas, muchas veces habían grandes problemas de rendimiento, habían problemas de performance, y entonces la gente llegaba y decía, mira,
es que es el motor de la base de datos el que está dando los problemas. El DBA llegaba y decía, no, es que es el aplicativo el que está dando problemas, es el servidor de aplicaciones y yo no lo veo. Y entonces era muy difícil poder proveer quién era el responsable del problema de rendimiento como tal. A partir de Frozen Reports y cuando estábamos utilizando el WebLogic, se perdió por completo ese desfase que existía para poder llegar y determinar realmente quién era el responsable del problema a nivel de rendimiento. Y estamos hablando que a través de la interfaz RUI que viene con la parte de Farms and Reports 11G, yo podía perfectamente establecer cuál era la sesión a nivel de servidor de aplicaciones que estaba corriendo en el servidor de base de datos. Y a pesar de que estaba utilizando un Data Access Definition, una sola conexión, un pool de conexiones de Java, podía darme cuenta realmente en qué momento, en qué tiempo la base de datos le estaba respondiendo a una sesión de usuario a nivel del aplicativo y en cuánto tiempo el usuario, o en este caso la aplicación, le estaba respondiendo directamente al usuario final. Entonces yo podía determinar dónde estaba el problema, si era un problema directamente en el servidor de base de datos o si era un problema en el servidor de aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que estábamos por esperar en 12C? Bueno, vamos a encontrar una serie de características que me va a hacer mucho más fácil, como estamos hablando, el aspecto de integración. Okay, vamos a encontrar que vamos a tener una integración visual muy parecida con la que es la interfaz gráfica que en este momento podríamos tener en la parte de la herramienta de Forms, perdón, para lo que es la parte de ADF o Apex, por ejemplo. Vamos a tener integración con Java, con JavaScript, vamos a poder correr HTML5 dentro de un Forms que tengamos en 12C. Vamos a hacer un proceso mucho más eficiente de integración de eventos propiamente a nivel de la base de datos, a nivel del web service. O sea, nosotros vamos a poder simple y sencillamente tenemos un widget y queremos incorporarlo dentro de una aplicación y donde simple y sencillamente lo que hace es consumir cuál es el tipo de cambio que realiza o que tiene en ese momento o que brinda a través de un servicio el Banco Central para conocer cuál es el tipo cambiario que existe con respecto a una moneda. Entonces nosotros vamos a poder integrar dentro de nuestras aplicaciones esto de una manera muy fácil. ¿Qué está por llegarnos? Bueno, estamos hablando de que la herramienta viene con una serie de cambios importantes a nivel de la herramienta de desarrollo como tal. Como les digo, parámetros para todo lo que es la parte de personalización del comportamiento en tiempos de ejecución real. Viene una serie importante de mejoras a nivel de seguridad. Estamos hablando de que vamos a tener integración con Single Sign-On, con LDAP, una serie de herramientas para poder determinar cómo quiero hacer mis validaciones dentro de la base de datos como tal. La máquina virtual de Java, que dicho sea de paso, estamos hablando que si es WebLogic, ya no estamos hablando de un Java Virtual Machine común y corriente, estaríamos hablando de GRocket, que tiene sus características y más adelante vamos a hablar con eso. Vamos a tener mejoras con respecto a lo que es el rendimiento de escalabilidad. Forms and Report 12C va a venir ya certificado para poder utilizar Cofinias, que es el área de caché a nivel de servidor de aplicaciones y que nos dan ventajas competitivas con respecto a lo que es la parte del rendimiento. Y por supuesto vamos a poder aprovechar todo lo que tenga que ver con el manejo de tecnologías de memory y lo que es la parte de ingeniería de sistemas, sobre todo lo que es la parte de la Exalogic, que es el servidor de capa intermedia para lo que es la parte de Forms and Reports. Como les digo, también vamos a tener integración con todo lo que es la parte del Single Sign-On, con lo que es la parte de manejo de dependencias a través del Oracle Internet Directory y nuevas opciones con respecto a lo que es el proceso de instalación y despliegue para lo que son los clientes como tal. Algo de lo que todo el mundo llega y va a dar gracias con este nuevo producto Forms and Report 12C, es que siempre todo el mundo llega a decir es que Forms siempre o es gris o es azul y ya, y se acabó. Hasta ahí. A partir de la versión de Forms and Report 12C, ustedes van a poder utilizar toda la gama de colores de la paleta que ustedes se imaginen. Van a poder hacer las combinaciones de acuerdo con sus necesidades, con sus gustos y hacer que las aplicaciones se vean visualmente mucho mejor para el cliente final. Entonces, a partir de ese momento, la idea es de que sus aplicaciones se vean mucho más modernas, mucho más frescas, y entonces no sea un producto tan feo a la vista como tal. Y esto es importante, le digo a la gente, porque el tiempo no pasa en vano. Cuando uno, en mi época, yo tengo 46 años en este momento, y cuando observa uno una caricatura en la televisión de Mickey Mouse, se acordará posiblemente, en mi caso, mi primer televisor era blanco y negro. Y uno lograba ver esta primera caricatura de Mickey Mouse en el barquito. Y uno lo ve cómo ha cambiado, lo ve como era en los años 80.
en el momento en cuando uno estaba en el colegio, y lo veo hoy en día, como es, que es interactivo, que le digo, tengo una hijada de 6 años, y hasta diabólico, le digo, en fondo de, de broma, porque el muñeco interactúa con uno. Ya estamos hablando de que no es solamente, no es una cuestión meramente de que algo que es visual, estamos hablando de algo que es mucho más moderno, mucho más integral y además. Entonces, el tiempo no nos deja estar tranquilos. Y si muchos de ustedes, de algunos de ustedes están desde el comienzo de la herramienta como tal, se acordarán que inicialmente Forms era muy poco ágil, era visiblemente feo a la vista, era un ambiente carácter, y allá por el finales de los años 80 nació el Oracle CDE, que era la herramienta gráfica que me permitía a mí darle una visión distinta al producto como tal. Ya tuvimos la oportunidad con Forms and Reports, desde la versión 4.5, tener una herramienta, o 4.0, perdón, de tener una herramienta sumamente visual que se integraba con todas las características de Windows, que me era mucho más fácil la parte de programación, e inclusive que teníamos capacidades, inclusive para poder correr en algunas otras aplicaciones. Tuvimos que manejar con el inicio de las plataformas x64 algunos merequetengues ahí para poder hacer que la herramienta corría, pero podía correr. Y la herramienta, conforme fue evolucionando, fue sacando nuevos presets que les permitió correr contra las versiones de base de datos. A pesar de que Forms and Reports, cliente servidor, Developer 6C, quedó fuera de soporte en junio del año 2000, hoy en día, como les digo, hay mucha gente que todavía tiene corriendo esas aplicaciones, y hace escasamente 4 o 5 años fue el último preset que se sacó para la herramienta. Y entonces se ha mantenido vigente a nivel de la programación como tal. Con Oracle Forms 10G cambió visualmente. Estamos hablando de que ya la herramienta no era cliente servidor, no era aquel dolor de cabeza que era darle mantenimiento a una aplicación en donde las formas y los reportes residían en cada una de las máquinas, en donde si hacíamos una actualización de algún reporte era necesario ir a cada máquina a cambiarlo. Posteriormente se nos ocurrió la idea de llegar y crear un directorio compartido donde compartíamos ese directorio con la demás gente. Había esos problemas a nivel de seguridad, a veces no se lograba ver, o simplemente se volvía muy lento el proceso de llegar y cargar una forma, un reporte, porque teníamos que ir hasta el servidor, y si el servidor muchas veces no era un servidor dedicado a las aplicaciones como tal, sino también a lo que era la parte de correo electrónico, Active Directory. Entonces todo eso nos generaba una serie de problemas a nivel de rendimiento. Entonces, a la hora de llegar a pasar a 3 capas se nos simplificó mucho. ¿Por qué? Porque fue la posibilidad de poder llegar y tener una forma, una manera distinta, cómo llegar y desplegar la información, poder integrar algunos gráficos muy simples, muy sencillos, pero que nos permitía darle más vivacidad a la herramienta como tal. Entonces, eso fue un cambio importante porque realmente se vio de que era posible. Sin embargo, la herramienta siguió siendo bastante complicada. Y cuando uno habla de modernización, uno habla actualmente, cualquier herramienta que hoy en día esté saliendo, tiene que ser, para que sea moderna, tiene que estar integrada meramente con lo que son las tendencias, y hoy en día la tendencia es la nube. Y ahí vamos todos de queramos o no queramos. Y muchas veces no tienen que, como dice esa imagen ahí, la modernización y la nube como tal no tiene que ser necesariamente gris. O sea, hay cosas que se deben que se pueden hacer para que quede bonito. Estamos hablando que Forms and Report 12C va a tener la capacidad de poder ser desplegado en cualquier tipo de dispositivo, independientemente de donde usted vaya a llegar y ver su aplicación. Estamos hablando de la capacidad que, si usted quiere, desde un simple reloj que es capaz de poder integrarse a través de internet, a través de un iPhone, a través de un teléfono Android, vamos a poner la capacidad de poder integrar toda la información que tenga que ver de fuentes de datos no estructuradas. Estamos hablando de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Google Plus, de YouTube. Todo eso lo vamos a poder integrar como si fuera un componente más dentro de nuestras aplicaciones. Yo podría llegar y perfectamente desde un Forms llamar a un gráfico de inteligencia de negocios de Oracle BI e incorporarlo dentro de mi forma para poder desplegar aquellos datos y mostrarlos de una manera mucho más inteligente. Estamos hablando de que la idea es que las formas automáticamente reconozcan todas las características que hoy en día hay a nivel de ingeniería para poderse acoplar al dispositivo en donde van a ser consumidas. O sea, nosotros hoy en día, con la ventaja de HTML5 como parte de Forms and Report 12C, simplemente vamos a tener la capacidad para poder distinguir cuál es el dispositivo.
y de acuerdo con el dispositivo vamos a tener un conjunto de plantillas que va a acomodar la información y se le va a explicar a los datos. Aquí el mensaje que Oracle quiere dar es que la idea es que no vamos a correr las formas en un móvil. La idea es que pues, el negocio como tal sea el que vaya al móvil como tal. Entonces, de hecho, hoy en día casi todo el mundo tenemos acceso a las aplicaciones, a nuestro mundo, a nuestro correo electrónico y demás, a nuestra oficina a través de un teléfono móvil. Entonces, simple y sencillamente no puede ser cuestión de que sea o no sea posible la capacidad de poder accesar a la información ahí. Adicional a eso, desde hace ya más de un par de años, estamos hablando, permítame un segundito que estoy teniendo un problema aquí con la presentación. Permítame, nada más lo voy a... Estamos hablando acá. Ok. Nos cayó la herramienta. Ok, vamos a ver. Ok, aquí estamos. Nada más quisiera que me confirmaran que están viendo bien la presentación, por favor. Alguno de los asistentes, si me puede confirmar que... No tengo idea. Ok, perfecto, gracias. Sí. Ok, entonces, como les digo, la idea es de que lo que son las aplicaciones vayan directamente en el móvil y sea el negocio el que se esté moviendo a través de ahí. Desde hace un par de años, como les dije, ya hay una serie de programas que permiten llegar y tener todo lo que es la parte de introducción a lo que es la parte de Forms a través de Forms Mobility. Sin embargo, lo vamos a ver, la misma integración con estos sistemas lo vamos a ver mucho más eficiente dentro de la versión 12C. ¿Ok? Ok, entonces básicamente eso es parte de lo que vamos a ir encontrando más adelante. Ok, en el plano de desarrollo de aplicaciones, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿hacia dónde vamos directamente con 12C? Entonces, estamos hablando de lo siguiente, 12C va a sacar provecho de todo lo que tenga que ver con la parte del servidor de aplicaciones. Estamos hablando de la parte de WebLogic Server. Entonces, ¿qué características tiene WebLogic y por qué aquí tenemos que tenerlo como un punto importante en el proceso de migración hacia 12C a nivel de nuestro aplicativo? Estamos hablando de una plataforma que es basada en estándares, que básicamente es sumamente portable, que tiene una capacidad a nivel de eficiencia, de performance, muy distinto a lo que era el antiguo servidor de aplicaciones de Oracle, y también forma parte integral hoy en día, la piedra angular de todo lo que es la capa intermedia de Oracle. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con aplicativo tiene que pasar por WebLogic necesariamente. Estamos hablando que con WebLogic 12C y con Forms Report 12C vamos a tener capacidad para poder consumir hoy en día la nueva tecnología que hay alrededor del motor de base de datos. ¿Okay? Estamos hablando que hoy en día Oracle 12C, Oracle Database 12C, es una base de datos que tiene la capacidad para poder brindar la base de datos como si fuera un servicio a través de demanda. Y eso es un punto importante porque nos hemos olvidado de aquel tipo de procesos donde generalmente uno llegaba y decía, bueno, es que lo ideal a final de los años 90 y principios de los 2000, de la década de los 2000, todo el mundo empezó a llegar y a decir, ok, me están diciendo que se quedó congelada la presentación. Voy a minimizarla un poquito. Toquecito. Ok. Nuevamente acabo de volver a compartir la presentación. ¿Me puede indicar si ya ven la nueva? En este momento estoy presentando, hay una pantalla donde me dice por qué Oracle Forms 12C en WebLogic Server 12C. Sigue igual. Ok, voy a compartir y a no compartir la pantalla.
Ok. Ok, vamos a ver. Ahora sí, ¿lo podemos ver? Listo, perfecto. Ok. Entonces, ok, nuevamente ahí ya la tengo en el despliegue. Ok, de acuerdo. Gracias. Entonces, como les digo, la idea de lo que estamos hablando aquí es la capacidad para poder llegar y cómo vamos a hacer con el proceso de integración con la nueva tecnología a nivel del motor de base de datos. Cuando hablamos de 2C tenemos que hablar de multitenencia. Estamos hablando de la capacidad que va a tener Oracle para poder llegar y para poder presentar, o en este caso, para poder brindar la base de datos como si fuera un servicio a través de demanda y donde pueda yo administrar todas mis bases de datos dentro de un contenedor, que es el nuevo concepto en la versión 2C, como si fuera uno solo. Y esto es un punto importante porque el contenedor como tal de 2C me va a dar a mí la capacidad de poder administrar hasta 252 bases de datos, 252 instancias, como si fueran una sola, y tener capacidad del proceso de mantenimiento de esas instancias de una manera muy simple. O sea, estamos hablando de la capacidad para poder hacer un parcheo de la instancia de la base de datos sin necesidad de bajar la base de datos como tal. O sea, los parcheos a partir de 2C se hacen en caliente sobre el contenedor y estos se aplican directamente sobre las bases de datos o las instancias sin que yo tenga que bajar los servicios y bajar así la disponibilidad del servicio. Todo lo que es la parte de configuración de alta disponibilidad, de sitio alterno se hace a nivel de contenedor, entonces todas aquellas instancias de base de datos que existen dentro de los contenedores adquieren esas políticas y de manera muy simple yo puedo tener esa información para cualquier desarrollador. Si en este momento les digo, vea, ¿cuánto mide su base de datos? Y me dicen, mire, mi base de datos tiene 1.5 terabytes de tamaño y yo necesito hacer una clonación, necesito recrear esa base de datos para hacer una prueba. Muchos de ustedes me van a decir, si es que 1.5 teras, yo voy a durar por lo menos un par de días, 2 o 3 días, creando la base de datos. Sin embargo, la gran ventaja que tenemos hoy en día con 2C es que una base de datos de 1.5 teras yo la puedo recrear en cuestión de 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. Lo que hace 2C es, si yo necesito una base de datos de pruebas y necesito clonarlo a través de una instrucción SQL simple, ni siquiera tengo que hacer un export ni un import, ni tengo que crear las nuevas estructuras dentro de un contenedor a través de una sentencia SQL, le digo clóneme A en B, y lo que hace la base de datos es que copia todas las estructuras lógicas, todos los usuarios, todos los perfiles, todos los roles y demás, y las áreas de almacenamiento, como es la misma área de almacenamiento del contenedor para todas las instancias de las bases de datos, hace una referenciación de los bloques de datos de la base de datos de instancia de origen a la del destino. Si algún usuario en la base de datos de testeo modifica un dato, el dato modificado en ese bloque se almacena como propio de esa instancia y a la hora de construir la información de la tabla como tal, cuando hago una consulta, toma los datos desde la base de datos de origen que no han sido modificados y cambia aquellos bloques únicamente que a nivel de la nueva instancia que sí hayan sido modificados. Entonces, eso me permite muy fácilmente hacer una clonación de una manera mucho más rápida a nivel de mi base de datos. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto importante es lo que es el área del despliegue del aplicativo. El de llegar y antes, llegar y instalar un OAS, nos podía llevar horas, hasta días, haciendo ese proceso de instalación. Hoy en día WebLogic es un servidor de aplicaciones que básicamente la versión 12C comprimía el diestro, estamos hablando de 168 megas. Es un archivo que yo llego, bajo, despliego, desempaco, no tengo que instalar absolutamente nada. Yo puedo a partir de la versión 12C en la parte de WebLogic Server llegar y indicar qué tipo de contenedores quiero agregar. Si yo no necesito la parte de mensajería, si yo no necesito algún otro aspecto, yo me lo puedo brincar dentro de mi instalación y no lo voy a estar corriendo como pasaba con el Oracle Application Server, cuando tenía que pasar por el HTTP, tenía que pasar por la parte de los C4J, por el web caché, para luego tener Response and Repro Services. Y uno sabía que la parte de web caché sencillamente era algo que tal vez yo no iba a utilizar, que básicamente el web caché era un proxy reverso para poder llegar y manejar conexiones de alta disponibilidad, entre comillas, pero no nos daba ningún tipo de beneficio. En este caso, por ejemplo, la parte de WebLogic sí nos va a dar ventajas.
hay características adicionales de Google Logic que van a estar incorporadas con la parte de Forms en 12C. Por ejemplo, hoy en día en 12C, si yo tengo un despliegue de una aplicación en Java y yo quisiera hacer un cambio, por ejemplo, a nivel de una librería, hablemos más básico, que yo quisiera cambiar una clase, ¿ok? El gran problema con OAS, con Forms and Report 10G, por ejemplo, es de que si yo quería cambiar algo, alguna parte, un reporte nuevo, alguna parte de línea de programación lógica a nivel de mi aplicación, yo tenía que bajar el servidor de base de datos. Con una característica que se llama Fast Swap en 12C, yo voy a tener la capacidad para poder cambiar un objeto y hacer un cambio directamente en caliente sin necesidad de tener que bajar mi servidor. La ventaja de tener un servidor como un WebLogic y tener gRocket como máquina virtual es básicamente a nivel de performance. Es que cuando yo llego y yo tengo una forma, y yo tengo una forma en 10G, por ejemplo, en un servidor de aplicaciones con OAS, cada usuario que se conecta a la base de datos y llama un form, va a tener su propia versión de ese form corriendo en memoria. Entonces, si tengo 100 usuarios, voy a tener 100 forms corriendo. En el caso, por ejemplo, de WebLogic con gRocket, cada menú que se ejecuta, cada usuario que llama un menú como tal, va a tener la capacidad para poder virtualizar ese menú. De tal modo que el primer usuario que llegue y carga el menú, lo va a tener en memoria. Y luego los demás usuarios que soliciten el menú no van a tener por qué llamar y cargar ese menú en memoria. Entonces estamos hablando de que vamos a tener muchas ventajas con respecto a lo que es la parte de consumo de memoria del servidor como tal. No vamos a tener que tener todas ese montón de formas cargadas. Y entonces eso nos facilita para que, por ejemplo, si yo cambiara una clase en Java y yo tengo una nueva versión, en el momento que él llega, una persona llama y yo necesito hacer un despliegue de una nueva clase, esto me va a permitir a mí que los usuarios que están usando la clase que está en este momento en producción la sigan utilizando, los nuevos usuarios que la llaman a la versión 2 y cuando el usuario de la versión 1 la vuelva a llamar nuevamente y yo haya hecho el despliegue de la nueva clase, cuando la llaman, en lugar de utilizar la versión vieja, utilizan la nueva. Y entonces así, de esa manera, muy fácil, yo puedo simplificar mucho lo que es la parte de mantenimiento a nivel de mi servidor de aplicaciones. Entonces, eso es un punto importante. Lo otro es que si yo llego y tengo una aplicación hecha en Forms and Reports, ¿qué pasa si yo llego y digo, bueno, miren, en este momento yo necesito que esa aplicación corra en una nube, ya sea una nube privada, una nube híbrida, una nube pública, lo quiero que corra sobre un hardware de ingeniería de sistemas, sobre un Exalogic, por ejemplo, lo quiero correr en un sistema convencional. Cada uno son sistemas distintos, son distintas maneras en cómo la aplicación se debe de comportar dependiendo del ancho de banda, dependiendo de las características del hardware y demás. A través del Oracle Virtual Assembly, que ya va a venir incorporado, integrado con la parte de Forms and Report 12C, yo puedo llegar y agarrar mi aplicación y acondicionarla para poder ser desplegada en el ambiente donde yo quiera. O sea, yo no tengo que hacer programación alguna para que mi aplicación como tal corra de manera eficiente. Otro aspecto importante, la parte de manejo de Coherence. Coherence es el área de alto rendimiento y alta disponibilidad a nivel de servidor de aplicaciones de Oracle. A partir de la versión 12C, hoy en día la versión 11G corre sobre el WebLogic, pero no es compatible con Coherence como tal. A partir de la versión 12C sí voy a tener esa ventaja. ¿Cuál es la ventaja de tener Coherence? Que en lugar de yo llegar y hacer un procesamiento de datos, el Coherence es un motor inteligente que corre en memoria para caché de información. Entonces va a estar totalmente integrado con lo que es la parte de In-Memory Database de 12C, en donde yo puedo llegar y un dato de manera, por decirlo así, jugando a ser inteligente, a ver el futuro. El Coherence puede ver, de acuerdo con la utilización de los bloques de datos que se están utilizando en este momento, cuál podría ser los posibles datos que los usuarios van a ir solicitando con el tiempo. Y él los puede llegar, solicitar a la base de datos, subirlo a su área de memoria y en el momento en que el usuario los vaya a consumir, ya tenerlos aquí directamente y no tener que ir directamente al servidor a traer esa información. El momento de llegar y mantener todos esos datos es responsabilidad del Coherence. Entonces la idea es de que nuestros tiempos de respuesta sean más reales, más tiempo real y que no haya esa espera. Y lo otro es cuando yo necesito hacer un proceso analítico, si necesito hacer un reporte de datos, o, sacar una estadística de una tabla, de una columna específica,
Estamos hablando de que mientras se va al servidor de base de datos, se trae la información, se lleva al servidor de aplicaciones y se entrega directamente al cliente, podría haber un tiempo de espera importante. En este caso, el Coherence me podría ayudar a poder hacer todo ese nivel transaccional, evitando que yo vaya hasta la base de datos, porque los datos ya van a estar directamente cargados en memoria. Pues son parte de las características. El proceso de integración con lo que es el Traffic Director de 12c, todo lo que va a ser a partir de 12c en Functional Reports, sí vamos a poder hacer un ruteo y un balanceo real de cargas. Si yo tuviera en ese momento mi infraestructura y yo tengo una base de datos en un sitio alterno y lo tengo, por ejemplo, con Active Directory, Active Data Guard, mi base de datos va a estar disponible para solo lectura. A nivel de servidor de aplicaciones, yo podría configurar mi servidor de aplicaciones para que determine cuando un usuario va a generar un reporte, en lugar de generar ese reporte contra el sitio primario, lo mande contra el sitio secundario, contra la base de datos de Standby, que es básicamente con Active Data Guard una copia idéntica, un espejo de lo que existe en la base de datos de producción. Entonces, toda esa reportería que significa I/O, en el más claro de todos los sentidos, en lugar de llegar y que afecta a la base de datos de producción, donde está mi base de datos transaccional, mi core de negocio como tal, vaya a la base de datos de contingencia y pueda desde ahí solicitar los datos. Entonces, estamos hablando que todas esas características las vamos a tener ahí. El proceso de encriptación de la información en las conexiones de los usuarios hacia la base de datos y hacia el cliente como tal, el que está en este momento consumiendo la aplicación, todo va a estar o va a poder estar encriptado a través de estas características. Muy importante conocer que muchas de estas características van a estar integradas dentro de lo que es la versión del WebLogic, dentro de lo que es, digamos, la distribución para Functional Reports como WebLogic Suite, y algunas de ellas posiblemente no van a estar dentro de la versión de Functional Reports Service independiente, donde la parte del WebLogic se consume como si fuera un servidor de aplicaciones restringido solamente para la herramienta. Entonces, claro, dependiendo de la inversión de que yo haga, voy a tener o más o menos juguetitos con los cuales yo pueda trabajar. Y todo lo que es la parte del Traffic Director, para lo que es esta parte de manejo de información, ya está totalmente listo para poder ser explotado dentro de lo que es la ingeniería de sistemas de Exalogic. Todo lo que es Oracle Functional Report Services, en este momento ya desde la versión 11G Release 1, ya está integrado con lo que es la parte del Oracle Traffic Director si yo tengo el WebLogic Suite. Entonces vean de que estamos hablando de simple y sencillamente, es una especie de balanceador, en este caso que me permite tener más fiabilidad. Vamos a ver. Ok, ya. Ok. Permítame un segundito que estoy. ¿Ya me están escuchando bien todos? Ok, correcto. Entonces, todo lo que es la parte del Traffic Director que tiene que ver con lo que es un balanceador de cargas, un balanceador de capa 7, todo eso lo vamos a tener con la parte de Functional Report 12C. ¿Ok? Entonces, como digo, viene ya está metido dentro de lo que es la parte de Traffic Director, la integración con Single Sign-On o con la parte de Access Manager en caso de las herramientas para lo que es la parte de seguridad de acceso a las aplicaciones. Ya esto está listo. Todo lo que es la parte de optimización para lo que es la parte del Exalogic y el Supercluster de Oracle, también lo tenemos por allá. Entonces, por ahí podemos estar tranquilos con respecto a este punto. La otra capacidad, vamos a ver, otra vez se me cayó el... Voy a usar plan B para que no me afecte. Voy a cambiarla al... Ya tenía previsto de que en algún momento me fuera a fallar directamente la herramienta, entonces mejor antes de que sigamos con esto, voy a compartirles el PDF. Ok, nada más confirmen que están viendo la pantalla, por favor. Ok, listo. Entonces,
Como les digo, todo lo que tenga que ver con la alta disponibilidad, a partir de WebLogic Server 12C, cuando alguien llegue y dice, bueno, voy a hacer un proceso de migración, voy a tener mis aplicaciones Forms and Reports, y el gran problema va a ser la parte de disponibilidad de la aplicación, o sea, que siempre está disponible. A partir de la versión WebLogic 12C, yo puedo tener todo el nivel transaccional del servidor de aplicaciones, yo lo puedo guardar dentro de un repositorio de una base de datos. El log de nivel transaccional se puede guardar en una base de datos y luego a través de Active Data Guard yo podría replicar eso, por ejemplo, al sitio alterno. Y si por alguna razón un usuario está conectado al sitio primario y se le cae el servidor de aplicaciones, automáticamente el Traffic Director va a mandar toda la información hacia el sitio alterno y el usuario no va a tener que volver a empezar desde cero todo lo que estaba haciendo. Muchas veces, yo no sé cuánto nos ha pasado de que estamos tal vez metiendo alguna información, estamos haciendo el registro para una conferencia, se cae el servidor de aplicaciones, nos dan error y cuando volvemos a cargar la página tenemos que volver a introducir toda la información. En este caso estamos hablando que ese tipo de fallas para el usuario final van a ser totalmente transparentes. Lógico que dentro de toda esta infraestructura empezamos a manejar muñequitos de configuración, la base de datos sería ideal que estuviera en Rack, todos los sitios son licenciados en Oracle. Eso va a implicar una inversión fuerte en infraestructura, pero aquí lo importante es que yo lo puedo hacer. Va a depender de mí si yo puedo o no poder tener eso y hasta qué nivel. Entonces, todo lo que es la parte de administración lo vamos a hacer a través del Enterprise Manager. Desde ahí podemos hacer todo lo que es el proceso de administración de mis servidores de aplicaciones, hacer el aprovisionamiento, poder hacer integración con mayor Oracle Support en caso de un problema que tenga con la herramienta y que en ese momento necesite yo llegar y poner un server request para algún tipo de situación especial, hacer la parte de monitoreo de diagnóstico, todo lo que tenga que ver con la parte de aprovisionamiento para lo que es la parte de nube del aplicativo, eso lo vamos a poder tener. En el plano del rendimiento, la ventaja que tenemos con 12C, como les dije, a la parte de la interfaz RUID, que yo puedo llegar y establecer específicamente qué es lo que está pasando a nivel del aplicativo, quién es el que me está generando un problema de rendimiento, cómo me está respondiendo la base de datos, cómo está respondiendo el servidor para poder determinar dónde está realmente el problema. Todo lo que tenga que ver, como les dije, todo con lo que es la parte de esta integración es a través de esta herramienta específicamente que ya viene mucho más mejorada para todo lo que es directamente la versión 12C. A nivel de WebLogic Server 12C, también otro punto importante tiene que ver con lo que les hablaba de la máquina virtual, la parte tradicional. Tal vez si hay alguno de ustedes ahí de los tiempos de comienzos de Forms and Reports en la parte gráfica, recordarán el JFE, que era una aplicación que era todo un dolor de cabeza para poderlo cargar dentro de la máquina. Era un archivito de 16 megas, pero con las velocidades de red que teníamos en aquel momento era simple y sencillamente fatal. La parte del Java Initiator prácticamente, bueno, eso nunca tuvo soporte adicional, era un plugin de la parte de Song y ese plugin nunca más se volvió a generar. Con la parte de GRocket, que es la máquina virtual de Oracle WebLogic, como les dije, es la ventaja que es una máquina virtual que está orientada básicamente a lo que son los ordenadores y principalmente a los servidores. ¿Qué ventaja tenemos con GRocket? Bueno, GRocket es un caso curioso, les digo a la gente, porque GRocket nace a partir de un proyecto que hacen 3 estudiantes universitarios para poder concursar en un evento organizado por Sun Microsystems para ir a un viaje a Java One. Entonces, lo más importante en este caso era que había que desarrollar alguna aplicación en Java y correrlo en el servidor de aplicaciones de Sun Microsystems, que era Hotspot. ¿Qué pasó? Durante las 2 conferencias, estos 3 jóvenes se dieron cuenta de algo importante. La presentación técnica de la máquina virtual de Sun Microsystems, en la primera lo ganaron, fueron al evento, en la segunda fueron a participar, también lo ganaron, pero se dieron cuenta en el segundo evento de que la máquina virtual era básicamente, no había cambiado de nada, era la misma, tenía los mismos problemas de lentitud, y entonces en ese momento se pusieron a pensar qué tan difícil podría ser el de llegar y simple y sencillamente crear una nueva máquina virtual, o sea, hacer algo que corriera. Y entonces resulta que se lanzaron a la aventura y empezaron a desarrollar su propia máquina virtual. En su momento le llamaron Rocket, sin embargo, por algunos tipos de problemas a nivel de registro en la marca, tuvieron que agregarle una J al puro principio, entonces inicialmente el proyecto se quedó como G-Rocket. Tuvieron la ventaja que en el año 2000
después de muchos problemas económicos y demás, lograron crear el primer prototipo. Asimismo, tildaron a esa máquina virtual como una super máquina, super rápida, para lo que era la parte del despliegue de aplicaciones. Y a partir de ese mismo proyecto nacieron dos compañías que en el año 2002 se fusionaron en algo que se empezó a llamar como BEA. Y BEA, a partir de ese momento, como empresa como tal, se adquiere ese producto, lo empieza a comercializar y WebLogic se convierte en este caso en el servidor por excelencia a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en claro porque es la diferenciación básicamente que hay hoy en día para poder llegar y escoger un servidor de aplicaciones. Generalmente hoy en el día en el mercado hay muchos servidores de aplicaciones. Tenemos el Apache por un lado, tenemos el WebSphere por otro lado, IBM, está la parte de WebLogic. WebLogic, recuerden, no es un servidor de aplicaciones exclusivo para Oracle como tal. WebLogic puede hacer despliegue de aplicaciones hechas en .NET, en Java, en Forms and Reports, toda la parte de capa intermedia, como les digo, de aplicaciones de PeopleSoft, de GD Edwards, de Business Suite, se sustenta para WebLogic. O sea, es un servidor de aplicaciones multiaplicativo, porque no es propiamente hecho para las necesidades únicas y exclusivas de Oracle. Entonces, yo lo puedo utilizar para muchas cosas. En algún momento se cree que la ideal es que gRocket como tal se fusione con la parte buena de las cosas que tiene Hotspot y crear una sola máquina. Yo sinceramente no creo que esto llegue a suceder algún día. A nivel de comparación de gRocket contra Hotspot, que es una de las máquinas virtuales más buenas que han existido en los últimos tiempos, estamos hablando que si yo estoy corriendo en plataformas de 32 bits que prácticamente ya van desapareciendo, la diferencia en rendimiento estamos hablando de más de un 64%, mientras que si lo hago en sistemas de 64 bits, estamos hablando de un 91%. O sea, es casi el doble más rápido una máquina con gRocket que con Java Virtual Machine. Entonces, eso es algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta. El otro punto importante que tiene que ver con la parte de Forms and Reports en este momento y que prácticamente nos está tirando a hacer ese proceso de migración, tiene que ver con lo que es el motor de la base de datos. A partir del 31 de enero del año 2015, la versión de base de datos 11G Release 2 queda sin soporte Premier. ¿Qué quiere decir? Que durante un periodo de 12 meses aproximadamente, de enero del 2015 a enero del 2016, Oracle va a llegar y va a proveer, por decirlo así, una ventana de tiempo en donde el cliente tenga la capacidad para poderse migrar a la nueva versión 12C y a partir de ese momento llegue y no tenga costos adicionales de soporte extendido a nivel del aplicativo como tal. Aquí básicamente hay un problema y esto hago referencia a una presentación de uno de los arquitectos de Oracle a nivel del área aplicativa, y él hace mención a esto que es importante. Para los desarrolladores la base de datos es invisible. O sea, muchas veces un desarrollador desarrolla un aplicativo, pero no se da cuenta de las características ni qué versión de motor de base de datos es. No sabe nada más ve el esquema como tal, los objetos que forman parte del esquema, pero no hay esa parte de integración con lo que es el aplicativo. Entonces, el argumento de muchos de los desarrolladores es que no importa la base de datos, porque la base de datos no es lucrativa como tal. Lo que vende es mi aplicativo como tal, y eso hay que tener en cuenta. Además, hay otro gran problema. Si vamos a migrar de 12C en ese momento, podríamos tener serios problemas en lo que es el área propiamente a nivel de mi infraestructura. ¿Qué pasa si yo tengo, como lo dice la gráfica ahí, un zoológico? Tengo múltiples sistemas operativos, tengo distintos bases de datos, distintas plataformas. El proceso de hacer una migración va a ser bastante complicado, y eso tenemos que tenerlo en claro para evitar algún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, esto es algo que va a ser una diferenciación con respecto a cómo vamos a actuar. ¿Qué es lo más importante? Hay cuatro tipos de estrategias para poder hacer una migración de base de datos. Una es la estrategia del paso a paso. Okay, que la ventaja que tenemos aquí es que podemos mitigar un poco el efecto del riesgo que puede implicar hacer una migración. Sabemos que no todas, en ese momento, si ustedes me dicen, ¿qué pasa con, yo tengo Forms and Reports versión 6i, ¿okay?
y estoy corriendo contra la base de datos 10G o 11G. ¿Qué pasa si yo actualizo, miro a 12C? ¿Okay? Aquí el mensaje importante es lo siguiente. 12C binariamente no es distinto a 12G. ¿Qué quiero decir con eso? Una de las promesas de Oracle es que todo lo que corre en 11G va a correr en 12C. Es totalmente transparente. No debería haber ningún tipo de problema si yo llego y migro mi base de datos de 11G a 12C para tener soporte de la base de datos con mi aplicativo de Forms and Reports, inclusive cliente-servidor, que posiblemente sea necesario hacer una actualización al parser mínimo 14 o 15 o 16 o al último que esté disponible, al 18, si no me equivoco. Entonces, eso puede ser que sí sea necesario hacerlo para poder hacer que mis aplicaciones se conecten a la base de datos y no tenga problemas a nivel de conexión. A nivel de funcionalidad, siempre estaríamos hablando que sería del lado del cliente y no de la base de datos. Entonces, eso es algo. Lo que pasa es que habría que en este momento, por ejemplo, crear un ambiente de pruebas, hacer una migración de las aplicaciones, de los esquemas de mi aplicativo hacia 12C y hacer las pruebas a ver si funciona de manera adecuada. La otra es correr, hacer lo que llaman la estrategia del Big Bang, todas al mismo tiempo, ¿verdad? Y ahí solamente teniendo en cuenta cuáles son las dependencias, pero claro, ahí no sabemos qué es lo que nos puede surgir de un producto de este tipo. La otra estrategia es llegar y migrar en lo que sea en este momento, digamos, igual, lo más crítico o lo menos crítico primero, eso depende como yo lo quiera ver, para poder ir asimilando, por ejemplo, lo menos crítico a lo más crítico, para ir recogiendo experiencias de tal manera que se me sea más fácil el proceso de migración y no tener toda esa complejidad que implica realmente el de pasar. Aún así, pasándose de versión, si tengo cliente servidor, en este caso tengo Forms and Report 10G y migrando a 11G o a 12C, que sería el paso que tendríamos que hacer, hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración a nivel del motor de la base de datos. Estamos hablando de que, por ejemplo, solo el tema del optimizador de consultas. Hoy en día todavía hay mucha gente que tiene base de datos inferior o igual a 10G. Y estamos hablando que son bases de datos que todavía tienen la capacidad para poder trabajar o escoger el método de optimización, ya sea por costo o por regla. Hay inconvenientes claros que todo el mundo tiene que tener en cuenta a la hora que llega y hace una migración a una base de datos 11G o 12C, que es que en 11G ya no existe la regla, ya no existe la revisión sintáctica de las aplicaciones. Y entonces resulta que las aplicaciones, o en este caso dentro del motor de base de datos, se corren estadísticas para poder determinar una serie de información que es necesaria para el optimizador, que es un procesador matemático. Entonces, hay a partir de 11G, nace un concepto nuevo que se llama un índice superfluo. Todo el mundo sabemos que un índice no es un puntero, como lo dice la definición, es una estructura de almacenamiento que tiene características propias y demás, y que sirve como mecanismo para poder brindar performance a la hora de hacer acceso a los datos. Si yo tengo 11G y básicamente estoy haciendo una migración de 10G de base de datos a 11G, hay algo que es matemático. El rendimiento se me cae cuando yo hago la migración. Las aplicaciones se caen, se vuelven lentas y demás. ¿Y por qué es? Porque muchas veces cuando yo llego y yo estoy migrando de una base de datos basada en regla a una en costo, empieza a surgir el problema que tiene que ver básicamente con lo que son el manejo de los índices. Muchas de las consultas empiezan a hacer full table scan y yo no me explico por qué, porque anteriormente lo hacían bien y ahora no lo hacen bien. Consultas que duran 3, 4 segundos pasan a durar 6, 7 minutos y las consultas no terminan. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de regla, como digo, nace un concepto que se llama un índice superfluo. Y un índice superfluo lo que dice es que cuando un campo tiene el mismo nivel jerárquico en dos índices al mismo tiempo, Oracle no utiliza ese índice. O sea, si yo tengo el tipo de estructuras, por regla era muy dado que si yo tenía 5 campos, yo generalmente generaba una estructura donde decía, bueno, A, AB, ABCD, AB, BA, BCD, así nos íbamos y creamos todas las posibles combinaciones que el usuario podría, a nivel de la pantalla de captura de datos, poder identificar cuál iba a utilizar. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Si yo hago una búsqueda solo por A y tengo dos índices que es A y AB, A está en el mismo nivel jerárquico. Entonces, automáticamente Oracle no va a utilizar los índices. Y eso me va a generar
full table scan. Entonces vamos a tener problemas claros de rendimiento. A nivel de regla, si los campos que son foreign key en una base de datos no están indexados, generalmente no me da un problema muy serio de rendimiento. Pero en 11G eso se traduce en problemas de rendimiento y se traducen también en problemas de bloqueos. Entonces también es otra cosa, que es otro efecto matemático, que empezamos a tener grandes cantidades de bloqueos a nivel de la base de datos y nuevamente tenemos problemas de rendimiento. A partir de 12C y 11G todo es por costo, pero aún así en 12C hay algunos aspectos importantes que hay que tomar en consideración que tienen que ver con lo que es la parte de variación con respecto a los planes de ejecución que son ejecutados, que son aplicados dentro de la base de datos. Otro punto importante en el proceso de migración a 12C, la parte para poder tener la parte de soporte. Recordemos nuevamente, como les digo, 11G queda sin soporte Premier a partir del 31 de enero del próximo año. Todo lo que tenga que ver con certificaciones de nuevas plataformas y sistemas operativos no los vamos a tener en 11G. La base de datos in memory de 12C es básica para todo lo que es la parte analítica y para tener un mejor rendimiento a nivel de la base de datos. No lo tenemos en 11G, solo lo tenemos en 12C. Todo lo que tenga que ver con parte de mejoras a nivel de seguridad y la información, o sea, a partir de 12C, de facto, todas las conexiones hacia la base de datos son encriptadas. Antes en esto tenía que tener Enterprise Edition para poder encriptar las conexiones de mis clientes y más todos los componentes que tengan que ver con lo que es la parte de alta disponibilidad y la parte de contingencia. Entonces, si lo ven, básicamente la idea de la charla de hoy era mostrarles qué cosas nuevas vienen con la parte de Forms and Reports en generalidades. Hay mucha de la información, como la misma gente de Oracle ha dicho, no se va a estar liberando en los próximos 6 meses hasta que el producto salga como tal. Ya funcionalidades de nivel técnico, a nivel de cómo se va a comportar la parte de integración con las demás herramientas, a nivel de capa intermedia, cuestiones de certificación. Sabemos que va a venir certificado para 12C, no va a venir certificado posiblemente para 11G porque ya la herramienta, el motor de base de datos va a estar sin soporte. El proceso de migración creo que se hace necesario, o sea, la idea es cómo hacemos para rejuvenecer nuestras aplicaciones que durante años, 14, 15 años han estado corriendo en nuestras instalaciones, tener en cuenta un asunto legal que es importantísimo. O sea, si ustedes adquirieron el motor de base de datos después de junio del año 2000, sus Forms and Reports Runtime no son gratuitos. O sea, aunque estén corriendo en este momento una herramienta que está sin soporte y que es una herramienta que no tiene en este momento, capacidad para poder obtener ningún tipo de respuesta de parte de Oracle como tal, si ustedes adquirieron la base de datos posterior a junio del año 2000, todos sus Forms and Reports, aunque fueran cliente servidor, deben de ser licenciados a través de una licencia de Forms and Report Services que cuesta $23,000, básicamente por procesador. ¿Okay? Si lo compraron antes del 30 de junio, entonces no tienen problemas de licenciamiento. Ahí sí pueden correr sus Forms and Reports sin ningún problema. Pero a la hora de hacer el despliegue con Forms and Reports a nivel de 3 capas, sí van a tener que comprar la licencia. No hay otro proceso más allá del cual nos podamos evitar. Entonces, voy a abrirles el micrófono. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Con mucho gusto estamos dispuestos a contestar en este momento. Si hay alguien que quiera hacerme una consulta, me levanta la manita y con gusto le abro a todos los acaba de poner en mute. Si alguien quiere hablar, me pide o hace o me lo hace vía chat por si desean hacer alguna consulta sobre la charla como tal. La charla la estamos grabando, como les digo, vamos a tener la posibilidad, voy a desplegar para que en el mismo hosting para que la puedan volver a ver nuevamente o la puedan compartir con los demás compañeros. De parte de la UC les doy las gracias por la atención y espero verlos en los próximos meses y también participando en las demás charlas que vamos a estar integrando.
Entonces, muchas gracias. Ah, bueno, tenemos una pregunta. El paso de 11G a 12C es fácil, según veo, ¿cierto? Sí, es correcto. O sea, estamos hablando de que hay todo un proceso, una metodología. De hecho, durante eh, el, lo que fue este año, yo he estado haciendo varias actividades con partners y demás, haciendo todo lo que es un workshop de migración de 11G a 12C. El proceso de migración se ha simplificado. O sea, básicamente estamos hablando de que es una nueva metodología donde en lugar de ya hacer un proceso de import y export que es sumamente lento, se puede hacer a través de un asistente que trae características especiales, que no es el mismo asistente que se hizo para migrar de 10 a 11G. Básicamente digamos que hemos tenido un nivel de performance de un 95% de la gente que ha hecho el workshop y lo ha podido migrar sin ningún tipo de problemas. Entonces, por ahí yo no veo inconvenientes con respecto a lo que es este proceso de migración. ¿Habrá migración de reports a BI Publisher cuando esté listo? No lo sabemos. O sea, estamos hablando de, como les digo, la idea o lo que tenemos hasta el momento, o lo que lo que estamos conociendo, es de que se elimina de la versión 12C y a partir de 13C va a ser BI Publisher. Habría que esperar, en este caso, por ejemplo, qué va a salir. Yo creo que no se va a cometer el mismo error que se cometió con un cliente servidor a 3 capas cuando se pasó a 10G, en donde prácticamente no había una herramienta que me permitiera hacer esa migración, pero yo creo que sí va a ser posible. ¿Se sabe si habrá alguna licencia más económica de BI Publisher? Igual, digamos que tendríamos que esperar en ese momento a la liberación del producto para ver si ellos van a sacarlo como parte del componente directamente. Todavía estaríamos hablando de que tendríamos que esperarnos un par de años, mínimo 2 años, 3 años, antes de que BI Publisher ya venga como parte de la reportería de Firms. Pero es muy posible que así como Oracle muestra digamos que un producto full, como lo que es la parte del WebLogic Suite, que va a venir integrado con la parte de Forms and Reports, es muy probable que también venga una versión mucho más comprimida solamente para lo que es la parte del despliegue de Forms and Reports, pero en modo embebido. Entonces es muy posible que sí. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo más consultas. Estoy revisando. Vamos a ver. Bueno, Mike, mucho gusto. Muchas gracias por el mensaje. Estimada. Ajá. Ok, Gerardo Ulate nos dice si serán opciones de licenciamiento accesibles para pymes. Vamos a ver. Básicamente el licenciamiento de Oracle va asociado en 2 líneas. Una es donde yo puedo licenciar lo que es, permítame un segundito que tengo ok, ahora sí, donde yo tengo, donde yo puedo licenciar por procesador o puedo licenciar por usuario nombrado. Cuando estamos hablando de pymes, generalmente vamos a hablar de empresas que tienen máximo 10, 15 personas que podrían estar accesando un aplicativo. Bajo ese esquema, yo puedo licenciar todos los productos de Oracle, yo los puedo licenciar por usuario nombrado. La gran ventaja que tiene la licencia de usuario nombrado es de que es a partir de un número mínimo básico, generalmente son 5 o 10 usuarios en cada una de las licencias. Tiene la ventaja que tienen las mismas características de cualquier licencia Enterprise, con las mismas ventajas de soporte y demás. Estamos hablando que una base de datos Oracle, por ejemplo, 12C, si ustedes tienen, qué sé yo, 10 usuarios y yo necesito una base de datos, por ejemplo, y no necesito ninguna característica de alta disponibilidad, además, con $900 yo puedo tener 5 usuarios licenciados en una base de datos Oracle Standard Edition 1. Entonces, no sé si habrá, no creo, sinceramente, inclusive la semana pasada hice un post en el blog de una persona que es un usuario ya senior de Microsoft y donde hablaba que, por ejemplo, Microsoft para su versión Azure, lo que va a hacer con SQL Server es que le va a quitar características inclusive a la parte de inteligencia y negocios a su versión de SQL Server BI y se las va a trasladar a Enterprise para obligar a la gente a comprar Enterprise y no BI, que es lo que generalmente la gente compra. Entonces, vean de que no creo que por ahí se vaya a venir algún tipo de versión. Habría que ver. Yo creo que el modelo para pymes
más que un producto final para consumo interno, podría ser una solución en nube. Y ahí es donde yo creo que puede estar el punto fuerte para lo que son las pequeñas empresas que quieran consumir un aplicativo o alguna solución a nivel de Oracle, hacer una adquisición a través de servicio. Primero porque es un colchón fiscal, les permite llegar y manejarlo como un gasto y no como una inversión, que a veces es mucho más difícil de poder mostrar el ROI a nivel de software. Y los precios, generalmente, inclusive en este momento está muy agresivo la cuestión de precios para Oracle, donde hay productos donde hay descuentos hasta de un 70% en el precio y donde el primer año, por ejemplo, podría ser gratis. Oracle está brindando, si ustedes firman un contrato de 3 años con los servicios en la nube para lo que ya tienen en este momento disponible, les regala el primer año y los otros 2 años sí hay que pagarlos, pero como les digo, los precios son muy en este momento muy agresivos con respecto a eso. Entonces habría que esperar el modelo, habría que esperar la liberación del producto y ver si va a estar disponible en este momento en lo que es la parte de la nube y cómo se va a licenciar. La fecha estimada para el release 12C nos pregunta Edward Novillo, gracias Edward. No, todavía no ha indicado, básicamente está la ventana de tiempo entre enero y junio del 2015, pero no hay una fecha específica. Lo que sí está, como les dije, ya se anunció la versión 13C para el 2018, que podría ser antes tal vez, pero nada más, pues, no tenemos una fecha específica dónde. ¿Dónde estará disponible esta charla para verla, Randall? Bueno, yo la voy a disponer a través del sitio de la UC. Vamos a intentar publicarla ahí y la vamos a publicar también en el blog. Yo voy a poner la charla una vez que tenga el link y la haga la transformación, la voy a poner en el blog para que la gente lo pueda ver y la pueda escuchar nuevamente. Ok. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco la atención. Espero verlos, como les digo, en próximas charlas. Y fue un gusto haber estado con ustedes. Feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo y los espero el año que viene. Muchas gracias.